La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes, para los jóvenes en familia. Queridos amigos, estamos iniciando con Jóvenes para los jóvenes en familia, como todos los domingos. Queremos conocer un poco el pensamiento de nuestros queridos jóvenes, lo que ellos nos traen también, como, entre comillas, digamos, como oferta también para nuestra sociedad, para nuestros jóvenes, aquellos que se quieran unir de acuerdo a las actividades que ellos hacen, como también informar, animar y entusiasmar a tantos otros jóvenes de nuestras comunidades. Bueno, muchísimas gracias, jóvenes, aquí a ustedes por recibirme, ¿verdad? Aquí lo que ustedes están haciendo, y eso es lo que vamos a compartir un poco. Aquí tenemos una sola dama en medio de nosotros, ¿verdad? Bueno, una rosa en medio de espina, así decimos, ¿verdad? Bueno, te sentí ya contenta vos. Bueno, presentate un poco porque queremos conocerte, queremos conocer también después las actividades, pero vamos a conocerte primero a vos desde tu familia, vamos a conocerte de lo que estás haciendo, de tus estudios, de tu realidad en tu formación también. Hola, mi nombre es Rocío Ábalos, tengo 20 años, estoy estudiando la carrera de Ingeniería Civil en la UPAD de San Lorenzo. Mira vos, Ingeniería Civil. Sí. O sea que vas a construirnos dentro de poco, ¿qué cosa? Puentes, rutas, Todo. casas, de todo un poco, ¿verdad? ¿Y qué cursos también dijiste? Primero. ¿Y qué materias están dando en el primer curso? Ahora estamos con química, álgebra general. O sea, comienza un poco con eso. Sí. Mira un poco, qué interesante, che. Bueno, ¿y qué tal? ¿Te gusta? Sí, ¿De dónde surgió ese deseo de ser una ingeniera civil? Por mis tíos, y también desde chiquita me gustaban las construcciones. Ya. ¿Y por qué tus tíos, que son ingenieros? Sí, mi tío es ingeniero también. Ya. Y de ahí me nació la curiosidad de seguir esa carrera. Ya. Pero ustedes tienen que viajar, o vos por lo menos tenés que viajar desde Itá hasta San Lorenzo. Vos te vas ahí, para la parte de ingeniería. ¿Y cuántos hermanos son ustedes tus? Nosotros somos 8. ¿8? Sí. Mira un poco. Ya todos separados de mi papá, cada uno en su casa. ¿Y vos? Yo tampoco no vivo más con ellos. ¿Allá no vivas con ellos? Ya no. ¿Ya te independizaste? Sí, ¿Ya estás allá cerca de la universidad? No. ¿No? En Posta Gabana nomás estoy viviendo. Ya. ¿Y tus padres dónde viven? En Itá también, pero en otro barrio. ¿Ah, sí? Sí. Ya. ¿Pero te peleaste o qué con tus padres, por eso te fuiste? No. No, levantar los ojos, mira que ellos te ven por la tele, Gina, y ellos saben la verdad. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a presentarnos, pues vamos a comenzar ahora con la izquierda. A ver, dame tu nombre, qué estás haciendo. Claro, yo me llamo Tiago Espínola. Yo estoy ahora mismo estudiando arquitectura en la Facultad Americana en Asunción. Tengo 19 y estoy presente en el primer semestre ahora mismo de la carrera. De la carrera. Sí. Entonces, ¿cómo se llama la carrera? En arquitectura. Arquitectura. Entonces, hay que arquitectar, ¿verdad? Sí. Entonces, la vida también es demasiado importante. Bueno, ¿y la familia qué tal? ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos 2 nosotros. Son 2. Así mismo. ¿Y vos qué sos? Número 1. Soy el primero. El primero. Sí, soy el mayor. Soy el mayorcito, como se dice. ¿Y hermano o hermana? Hermana. Hermana. ¿Hermana? Sí. Ya. ¿Y cuántos años tiene tu hermana? Ella tiene 17. 17. O sea que están ahí, ¿no? ¿Vos 19? Ella 17. Sí. Ella está por terminar el colegio, entonces. Algo así. Sí. Qué bien, che, te felicito. Bueno, ¿y qué hacen tus padres? Mi mamá se queda en casa, ama de casa, si no le ayuda a papá muchas veces. Sí. Y mi papá ahora tiene una empresa constructora. Constructora. Sí. Y el cual tenemos hace... O sea que vos le vas a ayudar a arquitectar lo que él después va a construir. Claro, yo voy a ser su mano derecha después, vamos a decirle. Y claro. Hace 5 años que tenemos presidente de la empresa que va progresando de a poco. Sí, claro.
¿Y qué sobre todo hace tu papá? ¿Casas Y o de todo un poco? De todo un poco. Él desde la de casa hasta refacciones, remodelaciones, de todo. Exactamente. Entonces ahí vos ya le estás siguiendo los pasos, entonces prácticamente dentro de la misma rama Sí, así de mismo. la construcción. Bueno, y nuestro tercer participante, contanos un poco tu nombre, de dónde pasó vos también. Yo me llamo Santiago Vázquez, tengo 18 años, vivo acá en el barrio Las Piedras. Actualmente estoy cursando la carrera de Ingeniería en Informática en la Universidad Americana. Ah, Estoy culminando mi segundo semestre. informática. Sí, Bueno, ¿y qué nos ofrecen los informáticos? en la mayoría seguridad es la hora del trabajo en computadora. En serio. Sí, porque ahora O sea, ¿qué quiere decir la seguridad que uno ofrece en el sentido informático? mayor confianza, soporte y a la hora de así arreglar computadoras o manejar otros tipos de dispositivos te van a hacer de buena manera. La mayoría se forma bien, Sí, porque hay algunos que hacen trabajo mal hecho pero te cobran caro. entiendo. O sea, la parte, eso es de la informática. Sí, Y en la informática hemos avanzado muchísimo, ¿verdad? sí. ¿Eh? Ya. Ahora los rubros para la informática son muchísimos y el mayor demanda tiene eso. Mayor demanda. Sí, Y los estudios, los que estudian también, ¿verdad? sí. Todos se dedican un poco a la informática. Y eso cuando me dijiste mayor seguridad, pero yo digo algunas veces hasta hay menos seguridad porque con la informática te leen hasta la conciencia, Sí. te leen. Y ahora ¿Cómo le llaman ahora la inteligencia Inteligencia artificial? ¿Cómo hacen? ¿Cómo utilizan eso? y algunos utilizan de buena manera, pero hay en la mayoría que utilizan mala manera porque con eso se puede crear varias cosas. En la mayoría se utiliza para crear virus. ¿En serio? Sí, Para crear virus. O sea, esas son las famosas competencias, Sí. ¿verdad? Desleales. En vez de ir creciendo, pelean por querer ganar mercado o por querer desprestigiar al otro. que quieren desprestigiar más al otro para que uno tenga más nivel que el otro. Claro. Una competencia Sí. bastante desleal esa. Y bueno, pero ese es nuestro mundo, ¿verdad? Bueno, qué bien, che. Entonces estamos. ¿Cómo era tu nombre entonces? Tiago. Tiago. Tiago luego Santiago. No, Tiago. Santiago Tiago. se llama mi papá. Ah, tu papá. Sí. Ya. Y vos sabías que el verdadero nombre es Tiago, pero como es un santo, entonces es Santiago. Así es. Y después nomás se unió Santiago, ¿verdad? Pero en realidad es Santiago, pero el nombre es Tiago. O sea que vos estás en lo correcto. Ah, ok. Vos estás en lo correcto. Tenía razón. Eso le vas a decir a tu papá y ya, ¿sabes? El hijo que le gana al papá te va a decir, ¿verdad? ¿Qué mi hijo me hace decir vos? Ah, sí. Bueno, el tuyo era Rocío. Rocío. Entonces Rocío que está aquí con la ingeniería civil, che, ¿eh? Que nos va a arreglar todos los baches que existen en estas ciudades y en estas rutas que así nos va a la mitad, ¿eh? Bueno, espero que vos no seas de esas. ¿Listo va? Bueno. Y Santiago. ¿Eh? Santiago. Él es Santiago, Tiago, a la cuenta. Parece que aquí en este lugar no había los otros nombres. Su papá Santiago, él es Tiago, vos Santiago. Sí. Vos no sos Tiago también. No, por suerte no, dice. Bueno, que está con la cuestión de la computación, ¿verdad? Eso es importante. La informática hoy en día que ha dado pasos maravillosos. Volvemos enseguida nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más
Jóvenes para los jóvenes en familia. Aquí entonces es muy fácil porque digo San y digo Tiago, ¿verdad? Entonces, Santiago, Tiago y vos sos Rocío, pero tenía otro nombre también. Miguela. Todos somos santos aquí. Yo también San Luis, ¿verdad? San Víctor, San Luis. Bueno, entonces qué lindo que es escuchar a estos jóvenes. Pero ahora yo les quiero preguntar, ustedes están aquí en esta parroquia, en este lugar, en que tienen un lindo trabajo como grupo juvenil. Así mismo. Entonces vamos a comenzar primero con las damas. Yo siempre comienzo, Rocío, así que vos me vas a contar un poco qué es lo que están haciendo, qué grupo, cómo se llama el grupo, cuál es el objetivo y qué es lo que ustedes quieren lograr a través de estos objetivos, ayudando, o mejor dicho, no es solamente ayudando, sino que seguramente que ustedes mismos también quieren ayudarse en el sentido de crecer como personas y servir también a su comunidad. Sí. Yo, por ejemplo, empecé hace 4 años con el servicio. Empecé en mi comunidad, que es Santo Domingo de Guzmán. Terminé mi confirmación y de ahí ya empecé a ser catequista. Sí. En este año nomás por el factor tiempo tuve que dejar un poco, pero Ya. otro año ¿Qué dejaste? ¿La catequesis o el grupo juvenil? el tema de la catequesis, Ah, de tema enseñar la- a los niños. Ya. ¿Y con qué niños vos estabas? Yo estaba con los de Niñitos Jesús, con los más chicos. Con los más chiquititos. Ya. Y porque estaba con el tema de la catequesis y también el grupo juvenil. Entiendo. Y ya estaba muy complicado todo ahí. Claro. Y actualmente nos juntamos todo otra vez y estamos juntando jóvenes para liderar y hacer las cosas que algunos jóvenes tienen miedo, Sí. que es para empezar el camino correcto, que es seguir a Dios. Ya. No es ¿Y fácil. cuántos jóvenes ya tienen, Rocío? ¿3, 4, 5? Somos unos cuantos. ¿Unos cuantos? Los antiguitos somos unos cuantos ya. 20, ¿Ah, sí? 30. 20 a la cuenta. Entonces está bastante, ¿eh? Está bien eso. ¿Pero todos son nacidos así o hay algunos siempre que son satélites? Satélites, ¿saben lo que quiere decir? Va y viene. Vos no son para eso y nada, Tiago. Justamente nosotros somos, vamos a decirle, lo que más estamos más comprometidos. Más comprometidos. Y lo que somos los que estamos más presentes en estas actividades, justamente. Nosotros somos el grupo Vocate Juvenis, así se llama el grupo, el cual no solamente nos reunimos, vamos a decirle, que en lo que sería para las fiestas patronales, sino que también justamente por el tema, nosotros nos juntamos para hacer grupos, para ver el tema de cuándo se va a hacer la Pascua, cuándo se va a hacer organización, Pentecostés, preparación. exacto. Y somos 20 los que estamos prácticamente al pie del cañón casi siempre. Y lo que hacemos es tratar de juntar a los jóvenes para que también vengan y nos ayuden, porque es una preparación que queremos hacer bien y con la ayuda de los jóvenes. O sea, jóvenes somos todos, o sea, mismo los que son mayores, todos somos jóvenes. Claro. Entonces, con la ayuda de todos, queremos hacer una buena organización para tener un buen resultado, justamente. Y tiene buen resultado. Sí. Así como ve. Sí, Ya. obviamente no es como uno espera, no es Claro, como uno siempre espera más, desea claro, más, ¿verdad? pero uno mirando desde un punto de vista, siempre conseguimos el objetivo, que es verle a los jóvenes felices y que puedan acercarse más a Dios. Mira qué bien, che. Si es que lo logran eso. ¿Y vos cómo ingresaste ahí, Santiago? Yo hace 3 años inicié como catequista. ¿Cómo catequista? Como catequista. O sea, al terminar tu confirmación, Sí, al te terminar mi propusieron y confirmación, entonces comenzaste a Sí. acompañar. y poco antes había un grupo juvenil el cual fuimos formando parte. NN se llama nuestro grupo juvenil. NN, ¿por qué? Porque nadie venía. No Yo decía, nadie... No, na- nunca Estoy haciendo un coincidía. chiste, no me voy a... Eh, No. No teníamos No como tenía un nombre, no sabían qué y el, nombre pa- ponerle. y el NN, padre sí, y el sí. padre fue y dijo, ok, se van a Bueno. llamar el grupo NN. no name. No son Y a ustedes nada. les gustó. Sí. A ustedes les gustó. El joven que es así. Listo. Quedó ese nombre para nosotros. Yo una vez estaba predicando, era un grupo así, hace mucho, hace ya como 15, no sé si 15 o 10 años, ¿verdad? Y entonces yo les explicaba, y en latín, al terminar la misa,
se decía en latín, el sacerdote decía misa est, así, en latín, misa est, que quería decir vayan a anunciar, porque misa quiere decir misión, ¿entiendes? Misa est. Y yo les explicaba la terminología, qué significa, etc. Entonces le gustó demasiado, entonces el grupo le puso misa est. Misa Sí, est. así nomás lo surgen los nombres. Entonces, por eso digo, le llama la atención, le gusta. Entonces usted, grupo NN. ¿Y quién era el país que estaba con ustedes cuando El eso? padre Padre Hugo. Hugo. Ah, país Hugo luego. Hace Él 7 lo años hace. que él está con nosotros. 7 años que está el padre Hugo con ustedes. Ya. ¿Y ustedes le ayudan? ¿Ustedes trabajan? Sí. O sea que vos tenías 10 años, 12 años. 19 me dijiste que tenés ahora. 20. 20, bueno, entonces tenía. ¿Y vos cuántos años tenés? Ahora tengo 18. 11 18, 11 añitos. ¿Y vos? Yo tenía, si él tenía 11, yo tenía 12. Claro, uno Sí, más. sí, claro. Qué espectacular. Entonces el grupo N comenzó. Sí, Pero ahora ya le pusieron latín también. sí, Sí. Bocati y Juvenil. Vocati llamado, Vocati y Jóvenes Juvenil. llamados. Joven llama. Jóvenes llamados. ¿Y ustedes se sienten verdaderamente así, jóvenes llamados, Tiago? Y yo, en mi experiencia, o sea, yo no, o sea, yo como ingresé fue algo, vamos a decirle, algo raro, vamos a decirle, porque yo empecé también como él. Yo empecé cuando tuvimos una Pascua, o sea, En una Pascua. cuando fui yo participante, yo no era muy metido a la parroquia, como un Sí, joven sí, sí. normal. Claro. Y lo que sí, mis papás y eso eran también parte del grupo NN en ese tiempo, No me digas. el cual yo le dije a ellos, yo no me quiero ir a la Pascua, le dije. Me voy a ir el primer día y después ya no me va más No me interesar. iba. Un día me iba. ¿Qué pasó? Por hacerle caso. Un día. Claro, no, ya claro, porque me dijeron, andate nomás al menos una vez y después, si querés irte, andate las próximas veces, si no, no. Y mira, Me fui y ¿te gustó? me gustó, porque es en la forma de que hacían era único y era como que ya. me gustaba. Ya. Entonces, desde ahí empecé a meterme ¿En serio? Yo ahí también atrás. quiero decir. No, y claro. Pero no es porque le viste a alguna Y- chica por ahí. No. ¿eh? No. Ah, bueno. No, pregunto. Él entró el primer día, ya entró ya como participante de coro. ¿Ah, Como sí? baterista ya entró. ¿Ah, sí? Sí. Ah, ¿y vos te gusta luego Sí, tocar yo batería? soy baterista hace años, o sea, desde que ya. tengo 11, 12 años Ah, soy ya. baterista. Estudiaste. Sí, y así nomás fue surgiendo el que fui Claro, adentrándome a esto Sí. y vamos a decirle que Dios, vamos a decirle, me llamó mediante la música. Claro. Entonces claro. yo, No, y cada el- uno es llamado de acuerdo a su vocación. Claro, entonces así fui metiéndome, que parte del coro, ser baterista y ahora soy parte de un grupo. Y San Pablo justamente decía, el que sabe hablar en lengua, que hable en lengua. El que sabe interpretar la lengua, que lo interprete, ¿verdad? Y así. Entonces a cada uno le da su función y Claro. su misión. Entonces, Sí. Y así vos, fue. Rocío, ¿cómo es qué es lo que te llamó la atención a vos? ¿Qué es lo que te gustó? Yo también iba a estar de Así como organizadora Tiago también. para una Pascua, pero yo iba a estar para organizar. Así, Pero- Pablo. Ella estuvo en la Pascua que ¿En la que serio? yo participé, ella Ah, estaba de- habían dos luego que eran los así medio rebeldes. ¿eh? No querían Y venir. de ahí empecé justamente mi coordinadora, o sea, mi encargada era su mamá. ¿En serio? Ah, por ahí te Y de ahí empezamos y su mamá me hablaba y me gustó. te gustó. Te convenció entonces. Sí, desde Bueno, ahí ya me quedé ya. muy bien, qué interesante, así estamos escuchando a estos jóvenes, estamos en Itaposta, Gaona, y sobre todo con este grupo. ¿Cómo se llama el grupo? Bocati y Bocati y Juvenil. Juvenil. Bocati Giovanis. Muy bien, volvemos enseguida nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Lord, I come, I confess, bowing here, I find my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need you, oh, I need you. Every hour I need you, my one defense.
defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Eres mi necesidad, solo en ti puedo confiar. Esperaré en ti, mi Dios, sé que tú me ayudarás. Te necesito, yo te necesito, Señor, yo te necesito, mi protector, mi salvador, oh Dios, te necesito. So teach my song to rise to you when temptation comes my way, and when I cannot stand, I'll fall on you. 'Cause Jesus, you're my hope and stay. Lord, I need you, oh, I need you, and every hour I need you, my one defense, my righteousness, oh God, how I need you, my one defense, my righteousness, oh God, how I need you. Mi protector, mi salvador, oh Dios, te necesito. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y aquí estamos en Posta Gaona, la parroquia San Rafael Arcángel de Itá. Comenzamos con Santiago, Rocío y Tiago. Bueno, pero ahora, queridos jóvenes, yo les quiero preguntar un poco. Vamos a comenzar contigo, Santiago. Sí. ¿Vos cómo le ves a los jóvenes, así en general, la realidad? Porque vos estás allí, por ejemplo, en la Americana. No sé de dónde vienen todos los jóvenes, pero seguramente que hay muchísimos jóvenes que van de todas partes. De todas partes. Seguramente, ahí en esa universidad. ¿Cómo vos, así mirando, ya que vos sos informático y tenés que entrar en el cerebro, ¿verdad? Y conocer un poco, ¿qué nos comentás? ¿Qué información nos das? El mirarle así a mis compañeros, nosotros en total somos 197 compañeros. De la parte informática. Sí. Y en la mayoría, como me contaron, me habían dicho, ellos no van a la iglesia. Ah, ya. A los mínimos que pude hacerle entender, me dijeron que sí están yendo. Y tuve ayuda a una profesora de la facultad, que es monja le también. ayudas. No, con ella hicimos un grupo Hicieron un grupo. para ayudarle a esos jóvenes para que vayan a su iglesia. ¿Y esa monja que estudia también ahí? No, es profesora. Es profesora. Ella es profesora. Sí, de una materia de expresión oral. No me diga. Mira un poco. Sí. ¿Y en qué consiste esa expresión oral? ¿Qué? Es para entender la comunicación, el habla y cómo puedes expresarte con los demás. Mira un poco, che. ¿Y eso quiénes dan esa materia? Dan profesores. No, pero digo, o sea, los alumnos, ¿quiénes son los que entran y cursan?
el curso de expresión oral. Y, Todito, toda la facultad. No, distintos. En la clase que yo estuve con los de economía y los de informática. Entiendo. Y creo que están los de comunicación, los de... No, comunicación sin falta tiene que saber Sí o sí. expresarse oralmente, ¿verdad? Sí. Estaban también los de diseño también, creo. Ah, ya. Expresión oral. Mira, qué interesante, qué interesante. Pero entonces eso sirve también para evangelizar, Sí, para ayudar. porque mi profesora hablaba así todo, cada viernes nos reuníamos y hablaba así lo que hacía en su semana, cómo ayudaba en su parroquia. Ah, mira un poco. Qué espectacular. Y vos, Rocío, ¿cómo le ves ahí a tus compañeros en la ingeniería civil? Y la verdad que tampoco tengo compañeros que asistan mucho a misa, ni sigan, ni que sean muy aplicados, pero de vez en cuando les hablo también de eso y suelen venir. Tuve una compañera que le invité para lo que fue, tuvimos un concierto acá en la parroquia Ah, mira vos. y le invité y vino. ¿Y ella de dónde era? Ella era de J. Augusto Ah, de Joto. y Te vino. hizo caso. Voy ahí, estoy acompañada. No es tan lejos, es lejos J. Augusto de aquí. No es tan lejos, No es tan lejos. otra ciudad sería. Sí, por eso. Unos 10 minutitos, ¿verdad? Sí. Ahí está. Sí. Sí, es que no hay mucho tráfico. También. Bueno, y ustedes hablando de tráfico, ¿ustedes van en qué? ¿En qué vos te vas? Un colectivo. ¿En colectivo? Sí. ¿Qué hora te levantás? Normalmente me suelo levantar a las 4:30, 5. 4:30, Sí, 5. para poder prepararme y salir a más tardar 5:30, 6 ya de casa. ¿Qué hora tenés que llegar a la facultad? Para las 8 Para las 8. de la mañana. Y a las 5 ya tenés que estar saliendo para llegar a las 8. 3 horas. ¿Cuántos kilómetros queda Itá de Asunción? Y está Asunción unos 35, si no me equivoco. 35 kilómetros. Por ahí. Ya. Si está la ruta libre, sin nada, 35 kilómetros se tendría que hacer. En una hora. No, Si en está 15 libre. minutos. En 15 minutos. Porque más o menos pues, uno hace cada 30 segundos, pues se hace 1 kilómetro. ¿Entendiste? Claro. Ese- Sí, sí, no, sí. yo te estoy hablando de lo normal, no estoy hablando de Paraguay. Ah, sí. Ni de nuestro tráfico de aquí. O sea No, y que lo nosotros normal de sí aquí, sería- usted de Itá hasta Asunción hasta el centro, por lo menos tendría que llegar en 15 a 20 minutos, tendrían que estar. Tendrían que estar. Entonces, esa es nuestra realidad. Pero vos en 3 horas prácticamente estás llegando. Sí, 2 horas y media, 3. 2 horas y media, 3. Imagínate. Sí. Bueno, y esa tiene que ser nuestra preocupación. Espero que usted, vos que sos ingeniera civil, Hay que ensanchar arreglar las rutas, bien. Sí. hacer los viaductos, no comer toda la plata de los viaductos y de lo de abajo, ¿verdad? Hay que arreglar todo Ah, eso. no, aquí la ingeniería. ¿Y quién es el arquitecto? No, Yo. ahí entra usted. Ah, vos arquitecto. Sí. Vos tenés que hacer los arquitectos, pero El que diseño. valgan los diseños, que valgan la pena, ¿verdad? Claro. Tenemos que pensar. Yo espero que ustedes como jóvenes piensen y sobre todo nos ayuden a no ser más corruptos. Nosotros ya pasamos. Yo sé de que ya no voy a ver más esas ciudades maravillosas como yo he visto en otros países, ¿verdad? La ciudad es impresionante, ¿verdad? Cómo se mueven y la velocidad cómo se mueve, ¿verdad? Sí. La año luz decimos nosotros. Bueno, pero eso está en manos de ustedes. La verdadera formación está aquí, en los criterios, en los valores, ¿verdad? Porque hay algunos que van a hablar de estas cosas y se enojan. Porque quieren permanecer siempre ahí, pues, ¿entiendes? Nunca miramos hacia adelante ni nunca tenemos visiones de ir adelante. Bueno, así que queridos jóvenes, eso queda también en manos de ustedes. Y tienen que hacerlo, tienen que lograrlo. ¿Y vos cómo le ves a tus jóvenes, a tus compañeros? Y prácticamente estamos en la misma facultad nosotros Está en dos. la misma. Sí, Sí. pero al menos lo que sería en mi clase, mis compañeros, muchos tampoco no asisten por el tema de que fueron desde chicos mal influenciados, justamente, seguramente. Ah, ya. Porque también pues mucho influye familia. la familia, justamente. Claro. Yo, por ejemplo, si no era gracias a papá y eso, también iba a estar, digámosles que de farra en farra y cosas así. Claro. Pero como ellos me fueron guiando de a poco, o sea, me fueron acompañando en este camino, entonces, gracias a ellos... Y tuvo una buena estoy- pedagogía. Andaba una vez, anda por lo menos hoy. Y después Sí. decidí, ¿verdad? Claro. Te fuiste y justo te enganchaste. Había sido. Qué espectacular. No, y Bueno, así... y así es fue. Dios en el camino. Pero ahora ustedes tienen entonces una misión demasiado grande. Y eso lo están haciendo aquí, Rocío. Ustedes ofrecen así posibilidades a otros jóvenes aquí dentro de su comunidad. Sí.
¿Cómo hacen? ¿Hacen por WhatsApp o van a las casas o se encuentran con los jóvenes? Tenemos un grupo de Instagram donde solemos publicar cuando vamos a por tener actividades. Instagram. Ya. Espectacular entonces. Bueno, sí, También vos tuvimos querías la decir, visita sí. a la Cruz Peregrina, Ah, ya. donde recorrimos 14 comunidades y fuimos invitándole a los chicos. Ah, ustedes luego fueron con la cruz peregrina. Sí. Ah, ya. Y ¿Y cómo lleg- hacían eso? Que agarraban la cruz y llevaban y se iban en En procesión. camioneta nos Ah, íbamos. en camioneta. Sí. Claro, nos Sí, porque íbamos aquí- en aquí- móvil hasta un cierto punto y después se bajaba Sí. y tratamos de que los jóvenes sean los que lleven la cruz Ah, hasta ya. su Y usted le capilla y invitaba, cosas vengan a tal lugar, ellos le estaban esperando ahí. así. Claro, Y entonces iban juntos hasta sus capillas. claro. ¿Y qué Para tal? que ¿Les se resultó? vayan- ¿Funcionó? Y- ¿Lindo grupo? Tuvimos, no era como dijimos, no tuvimos el resultado que queríamos, pero sí, vamos a decirle que varios ya conocen ya, ¿Y eso cuándo hicieron? ¿Hace mucho? ¿Hace poco? hace a poco. partir del 5 de octubre fue. Entonces ahí nomás, ahí Sí. atrás nomás, hace poco tiempo. Y en ese tiempo Bueno, esa también- iniciativa entonces hagan, porque eso pues va aprendiendo en la medida que es repetitivo. Porque la primera vez muchas veces nadie se entera o no saben, etcétera. Entonces hagan y muéstrenles. Qué bien. Bueno, entonces estamos así nosotros desde Itá, Posta Gaona. Estamos con estos jóvenes, con Santiago, con Rocío y con Tiago. Volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Quiero ser como tú, María.
Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hoy desde Posta Gaona nos encontramos con estos jóvenes, Santiago, Rocío y Tiago. Bueno, queridos jóvenes, estamos terminando ya casi nuestro programa. Muy rápido pasa, el tiempo vale oro y el tiempo, sobre todo en la televisión, parece que pasa mucho más rápido que siempre. Sí. Vamos a comenzar con las damas. ¿Qué mensaje vos querrías dejar? Porque este cuarto bloque es para escucharles un poco. Mensaje. Usted mira un poco allá tu cámara, Rocío, y dejarle así en una manera contundente, ¿verdad? Entonces, un mensaje que nos ayude también a todos nosotros a crecer y a comprometernos para nuestra comunidad. Quisiera pedirle más a los padres por el apoyo constante a sus hijos, porque en el año que estaba de catequista faltaba mucho apoyo de los padres. Habían jóvenes y niños que dejaban la catequesis por el tema del apoyo de los padres, porque no querían ir a misa, no porque no querían ir a reuniones, y prefirieron dejarle a sus hijos que no asistan más para no comprometerse. O sea, prefirieron eso incluso. Sí. O sea, entre comillas, el mal del hijo porque ellos no quieren comprometerse. Sí, justamente. Ya, o sea, el apoyo es tan importante. El apoyo es muy importante, más para un niño que sí quiere crecer en la fe. Claro. Porque vos le quitas la oportunidad de conocerle a Dios al no apoyarle también ahí. Claro. No, y después nos lamentamos todos, ¿verdad? Sí. No se lamenta también solamente el papá y la mamá. Eso tal vez ellos más directamente en su casa. Pero cuando un joven después no está con la cuestión de Dios, después es un problema serio en la familia. Problema serio. Sino que después también viene el problema para la misma sociedad, ¿verdad? Misma sociedad. Pues cuando uno deja a Dios, después vienen las divisiones, vienen los problemas, después vienen otras sectas, viene cualquier cosa y te hace todo un chamburreado y hace que la gente comience a pelearse todo, ¿verdad? Sí. Ese es un problema muy, muy serio. Bueno, ¿y vos, Santiago? Dios no pide que seamos perfectos, solo quiere que no nos rindamos, que levantemos la cabeza. Esto no es solo para los jóvenes, también va para los niños y adultos. Dios nunca nos deja solo y siempre va a estar para nosotros. Así que no nos hay que rendir, porque siempre Él va a esperar algo en nosotros. Sí, qué bien, che. Y esa es la perseverancia, ¿verdad? Cuando el Apocalipsis habla justamente y dice, Juan, yo vi, eran 144.000. Después pregunté, dice, ¿por qué llevan esas vestiduras blancas? Es interesante. Y ahí viene la respuesta. Estas vestiduras blancas son las que han lavado, dice, sus vestiduras en la sangre del Cordero. Bueno, y eso, lavar las vestiduras en la sangre del Cordero, quiere decir el esfuerzo, la lucha, la perseverancia. Entonces, porque no todo es dulce de leche en la vida. Hay que luchar. Y ustedes saben bien, Sí. se tienen que levantar tempranito, tienen que, si quieren llegar a su final, a su objetivo, ¿verdad? Bueno, y eso es el esfuerzo, la lucha. Yo les felicito a ustedes que están haciendo ese camino y ojalá que muchos otros jóvenes lo hagan también. Y vos, Tiago, ¿qué mensaje querés dejar a tus compañeros? Yo el mensaje que quisiera decirle a los jóvenes sería, joven, no estás solo en este camino. Hay muchos que no, hay muchos jóvenes que se sienten incomprendidos como vos. Muchas veces también lo que pasa es que queremos nosotros expresarnos, querer ayudar, ser un voluntario, pero muchas veces no tenemos tampoco ni el apoyo de los padres muchas veces. Pero no siempre vamos a sentirnos, no vamos a tener ese apoyo de los padres porque capaz no entiendan lo que queremos hacer. Porque como se dice, los planes de Dios son perfectos, los tiempos de Dios son perfectos. Entonces, no tengas miedo, no sos el único que capaz se siente así. Y solamente con oración y teniendo fe, todo se puede cumplir. Ya. Qué bien, che, qué interesante. Yo les agradezco a ustedes. Y dígame, por el grupo de ustedes así, ¿cómo se llamaba? Bocati y Giovanni. Bocati y Giovannis. ¿Hay así algún joven, o ustedes mismos, no sé, pensaron alguna vez en la vida religiosa, en la vida sacerdotal? Ya que es un llamado, porque ustedes le pusieron el llamado a los jóvenes. Vos, por ejemplo, Santiago, ¿nunca pensaste? Un padre, en el retiro de liturgia del año pasado, que fue en Villeta, un padre me invitó. Ah, te invitó, ya.
pero no le di ese pensamiento crítico aún. Claro. Bueno, ahora yo te invito, así que ahora sí ya vas a pensar críticamente. Bueno, ¿y vos, Tiago? Yo de mi parte... O así vamos a como tu decirle- papá lo ya en aquella oportunidad le dijiste, no. No, Pero yo te así como le digo tu papá y tu mamá, vení, probá primero. Su mamá No. sueña, Ma- su mamá sueña con que sea. ¿En serio? Justo- No me digas. justo No, pero si la eso iba a mamá decirle. sueña, mejor no va que no. No. Si la mamá sueña, porque esa es vocación de la mamá y no de él. Claro, justo eso lo iba a decir, que es mamá la que tiene ese pensamiento, o sea, esa Así. visión Vos, mi de hijo. que ella quiere que Eh. sea sacerdote justamente. Sí. Pero yo no sé, o sea, no me siento para hacer eso, pero en sí para formar una familia, y obviamente mediante la familia también ir guiándoles y apoyándole a mis hijos justamente. Claro. O sea, O después no, Tiago, no me digan, no, yo soy llamado para tener mi familia, etcétera, y mis hijos sí quiero que sean sacerdotes. no. Yo escuché mucho eso. No, lo que voy a- yo dice, no, lo yo que padre, quiero hacer es no, eso. mi familia, pero sí, yo sí, mi hijo y eso, mi hijo van a tener que ser. No. Bueno, y vos, Rocío, vos no podés ser sacerdotisa, pero religiosa, No, nunca pensé. nunca pensaste. Ahora vas a pensar entonces, ¿verdad? Voy a pensar, voy a seguir pensando. Voy a seguir pensando. Bueno, eso es una preguntita no, así que les lanzo para ver qué tal va, No. Pero les veo jóvenes muy buenos a ustedes, así que sigan trabajando, sigan esforzándose y hagan lo mejor. Dios tiene el camino para cada uno. Y saben que Dios también llama y muchas veces no podemos escaparnos de su voz. Cuando Dios te llama, así que de alguna manera te agarra. Bueno, nos despedimos y como siempre dejamos la bendición también del Señor, ¿verdad? Esa bendición que nos da fuerza y nos da entusiasmo también, ¿verdad? Vamos a leer como siempre la palabra del Señor que se nos ofrece a través de la Biblia. Y en este caso, todo lo que... ¿Usted cómo le llamaban? Vocati, ¿verdad? Vocati. Entonces, todo lo que es vocación, ¿verdad? En la Biblia es demasiado importante. Y esto es lo que nos dice a través de la palabra del Señor. Hay muchos, dice, pasajes en la Biblia y estas llamadas son llamadas personales. Por eso justamente ustedes también se sienten de esta manera. Hay una elección divina, por eso nadie se puede escapar. Cuando Dios te llama, Dios te llama. Yo recuerdo, yo tenía ya 2 hermanos que estaban en el seminario, entonces cuando me propusieron, yo dije, yo quiero ir al seminario. Digo, no, mi hijo, ya hay 2 ya, vos te quedás ya. Pero al final el otro salió y yo me fui, ¿verdad? Y al final Dios llama y Dios llama, ¿verdad? ¿A quién llama? Cuando te toca, te toca. Así mismo. Después hay también una misión específica, y esa es la misión que ustedes están haciendo, ¿verdad? Ante ese llamado que Dios hace uno para algo, ¿verdad? Para algo Dios te está llamando. Después también, mirá, qué interesante lo que estábamos diciendo. Siempre hay una resistencia inicial. No, yo no, ¿verdad? Esa es la famosa resistencia que encontramos también en Jeremías. Jeremías dice, no, yo no sé hablar, yo soy un niño, ¿verdad? Después, siempre la vocación nos llama a una transformación personal, claro, porque Dios te va preparando. El ángel dice, con las brasas le toca los labios de Isaías para que él pueda después anunciar, ahora tus labios están purificados, vete, aquí estoy, Señor. Y bueno, y así también la confianza total en el Señor, porque es Dios el que nos llama y es Él el que nos llama para algo. Muy bien, queridos amigos, les dejo entonces la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.